hablamos del ciclo normal, hablamos de una interacción entre el hipotálamo, la hipófisis y quien responde a los estímulos del ovario y el endometrio. ¿Sí? El hipotálamo es ese sustrato anatómico del cual el sistema nervioso central y sus preferencias modifican el comportamiento de la hipófisis. Y adelante. Decíamos que ella se encargaba de recibir ese estímulo externo y ella responder según la demanda. A nivel del hipotálamo vamos a encontrar núcleos importantes, el núcleo arqueado, tenemos el ventromedial, el dorso medial y la más importante que es la paraventricular. Ella está ubicada en la base del cerebro, por arriba del quiasma óptico, recibe influencia, mensajes externos y estos núcleos se encargan de enviar estas vías aferentes y eferentes a nivel del hipotálamo para que pueda responder a esa demanda. El núcleo supraóptico y paraventricular, que son las que responden normalmente cuando hablamos de gonadotrofismo. Esas fibras, ¿sí?, aferentes también responden estimulando e inhibiendo por un sistema feedback positivo, feedback negativo y un principal sistema de bloqueo de la función. Cuando hablamos de esas fibras, estamos hablando de esos neurotransmisores. En este caso, ya le conocemos a las estaminas biógenas, principalmente a la dopamina, a la adrenalina, a la noradrenalina, a la serotonina y la histamina. Neuropéptidos, acetilcolina, las aminas neurotransmisoras como la glicina y el ácido aspartico, que es la que utilizamos, y el principal sistema aminoácido inhibidor de este eje, que siempre va a ser el sistema GABA, el ácido aminobutírico. Transmisores gaseosos como óxido nítrico y monóxido de carbono también paralelamente ayudan a esta estimulación. Estimulantes y principal sistema inhibitorio a nivel de este eje. Los neuropéptidos en la reproducción, las endorfinas, las encefalinas y las dinorfinas. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros teníamos sistemas reguladores autóctonos que también se encargan de regular el sistema pero a nivel local? Y son ellos, son los neuropéptidos que se encargan específicamente de ese proceso de estimulación, maduración e inhibición. El neuropéptido I, la granulina y el péptido activador de la sintasa de adenilato hipofisal. La glándula hipófisis, también conocida como la glándula pituitaria, es una pequeña glándula de color rojizo grisáceo, pesa menos que 1 gramo, se halla situado acá en la silla turca, por debajo del hipotálamo. A la hipófisis es la que le consideramos la glándula maestra, debido a que ella secreta hormonas que controlan varios eventos fisiológicos. No solamente las glándulas endógenas, sabemos que ella también se encarga de todo lo que es el proceso de crecimiento. Vamos a encontrar las hormonas de crecimiento, la ACH, la corticotropina. Su actividad sabemos que está principalmente controlada por el hipotálamo. Vamos a encontrar dos porciones. Una porción anterior, que lo vamos a conocer como adenohipófisis, y otra posterior, de estructura principalmente nerviosa, llamada neurohipófisis o hipófisis posterior. Entre ellas siempre hay una porción intermedia que se conoce que es la línea media de la hipófisis. Anterior, adenohipófisis, posterior, neurohipófisis. Principalmente ellas actúan directamente en este sistema que estimula a nivel del hipotálamo. Todas estas hormonas son las que la adenohipófisis, la hipófisis anterior, recordemos que consta de diferentes grupos celulares. ¿Sí? Vamos a encontrar nosotros a las células gonadotrofas, que se encargan de darnos nuestra FSH y LH. También células lactotrofas, que nos van a dar a la
prolactina, estímulo directo, no necesita ir de mensajeros, las células tirotrofas que nos van a dar a la TSH y las adrenocorticotrofas que nos va a dar la ACTH. Todo este grupo celular nosotros lo vamos a encontrar en la hipófisis anterior. Las gonadotrofas, las células gonadotrofas comprenden el 10 al 15% de todo el grupo celular. Sabemos que ellas tienen actividad hormonal y se encuentran en la hipófisis anterior. Esta hormona liberadora de gonadotrofinas es una neurohormona hipotalámica que yo sé que ella es la que se encarga de emitir y estimular, enviar señales a las células gonadotrofas. Las hormonas liberadoras de gonadotrofinas que vienen estimuladas de todas fibras de esos núcleos supraópticos, paraventricular, ventromedial, envía señales, que son las células la hormona liberadora de gonadotrofinas, estimulando la hipófisis anterior a las células gonadotrofas para que nos den las más principales, que son la LH y la FSH. Esta hormona liberadora de gonadotrofina es un decapéptido y nosotros sabemos que ella tiene la capacidad única de liberar estas dos hormonas en una misma célula, la LH y la FSH. Entonces, normalmente, según el tipo de estímulo que la realiza, lo vamos a conocer como la tipo 1 o tipo 2. Ella se localiza en neuronas dispersas, en el diencéfalo, en la eminencia media y en procesos cercanos a los capilares portales. Sabemos que se va a encontrar principalmente en esos núcleos, en la paraventricular. Vamos a encontrar factores que se encargaban principalmente de disminuir la función de la GnRH, disminuir la secreción, disminuir la pulsatilidad, para que podamos reconocer la función que nos va a realizar. Los que disminuyen la GnRH y nos va a dar una tipo 2 va a ser la corticotropina, la leucoencefalina y la morfina. Y existen otros factores que van a estimular la actividad de la GnRH, nos va a dar una tipo 1 y nos va a secretar cierta gonadotropina como la dopamina, la noradrenalina, la oxitocina, endotelina, sustancia PFCE, factor de crecimiento estimulado. Entonces, a nivel del hipotálamo, nosotros vamos a encontrar que ella responde de acuerdo a la pulsatilidad que va a tener, secundaria a esos neurotransmisores que se encargan de estimular y de inhibir. A nivel de la hipófisis, secundariamente, según la pulsatilidad y el estímulo, nos va a dar LH y FSH a nivel de la hipófisis anterior. Y a nivel del ovario, vamos a ver de qué manera también se encarga de la producción hormonal, estradiol, la progesterona y otros andrógenos. Y esto nosotros ya conocemos. Vimos nosotros que teníamos una misma gonadotrofina estimulando un mismo grupo celular para que nos puedan dar ambas gonadotrofinas. ¿Y de qué dependía? Dependía de esos factores que se iban a encargar, de esos mensajeros externos que se iban a encargar de aumentar la actividad o disminuir. ¿Cómo se denomina eso? La pulsatilidad de la GnRH. El generador de pulso de esta hormona liberadora de gonadotrofinas es una verdadera caja negra. Ella es la que comparamos siempre con el nódulo sinusal cardíaco. Ella es la que gobierna el resto de los estímulos. Parte de ahí para saber la necesidad, qué secretar y qué no. Yo sé que ella se encuentra en la hipófisis, en el núcleo paraventricular supraóptico, principalmente en toda la región del núcleo arcuado. El patrón pulsátil de la hormona liberadora de gonadotrofinas es crucial. La exposición prolongada de los receptores de la GnRH nos va a llevar a una represión. Esta pulsatilidad es la que varía con cada ciclo. Vamos a encontrarla de alta frecuencia y
GNRH con estas características, alta frecuencia y baja amplitud, entonces las células gonadotróficas que alteran me tienen que dar FSH, que el ciclo se inicia y corresponde a la fase inicial. Mientras que en la segunda vamos a ver que la frecuencia baja, la amplitud aumenta, neurotransmisores inhibitorios de la fase 1 y estimulantes de la fase 2 se van a encargar de bajar la amplitud de la GNRH. ¿Y qué me va a dar, doctora? LH, y se inicia en la segunda fase, en la segunda mitad. De esa manera, este mismo mensajero tiene la capacidad de controlar una misma célula y me da dos gonadotrofinas. Entre los numerosos moduladores de la acción de la GNRH a nivel de la hipófisis, los de mayor importancia fisiológica van a ser los esteroides ováricos, porque ellas terminan al final bloqueando la acción de las demás. Entonces lo vemos acá. Alta frecuencia y baja amplitud de la GNRH, hipófisis anterior, me va a dar FSH. Baja frecuencia, mayor amplitud, ¿sí? Entonces me va a dar LH y se inicia la fase lútea a nivel de los ovarios. Acá vemos, hormona liberadora de gonadotrofina, según la pulsatilidad, estimula a nivel del hipotálamo, a la hipófisis anterior, vamos a encontrar que nos da un feedback negativo, un feedback positivo y un feedback corto, de qué manera se va a inhibir esta función. Hipotálamo, GNRH, estimula la hipófisis anterior, se secreta FSH y es LH según el generador de pulso. A nivel de los ovarios, no solamente me da estrógeno y progesterona. Hoy estamos hablando de lo que estamos hablando de ciclo ovárico y producción hormonal, pero no nos olvidemos de la función importante de las células foliculares para la producción del ovocito maduro. Y a nivel del útero, haciendo que ese endometrio se vuelva proliferativo en la primera fase y en la segunda fase, muy bien. Cuando nosotros hablamos de ciclo menstrual, ella es el resultado de ese conjunto de fenómenos que nosotros estamos hablando, anatomofisiológico que se repite desde la pubertad hasta la menopausia, de forma periódica y está regida por estructuras superiores neuroendocrinológicas. Ya sabemos de qué manera, porque ya vimos en embriología, que al final la mujer va a presentar 450 ciclos, 450 oportunidades de ovular y de fecundar, acompañado siempre de la secreción de las hormonas ováricas. O sea que no solamente voy a ovular, sino también voy a tener producción hormonal. Y ellas preparan al organismo, principalmente al endometrio, para la fecundación. Ahora, si este proceso de fecundación no ocurre, aparece la menstruación. Y esa menstruación tiene características, un ciclo menstrual típico. Les voy a preguntar siempre, hoy y mañana, esta frase: ciclo menstrual típico, en promedio tiene una duración de cada 28 días. Puede ser más o menos 7 días. O sea que el ciclo se puede presentar cada 3 semanas, cada 4 semanas o cada 5 semanas. La hemorragia menstrual mayor de 2 y menos que 7, en promedio 4 días. Y el volumen promedio entre 20 a 60 ml, más que 20, menos que 80. El primer día de esa hemorragia se considera siempre el inicio de cada ciclo. Esas son las características de una menstruación normal. Ella tiene un comportamiento además. Sabemos nosotros que es un poco más variable al inicio y al final. Luego de la menarca tarda más o menos 3 años a que todo ese eje que estamos hablando madure, a que
El endometrio, nosotros le ponemos que el día 1 se inicia la menstruación, ¿sí? El día 1 del ciclo menstrual. Vamos a dividir más que nada para que no se confundan 14 días antes y los 14 días después. Entonces, en esta primera mitad, en la fase ovárica, vamos a encontrar la etapa folicular. El endometrio en etapa proliferativa y sabemos nosotros que la FSH está estimulando a las células gonadotrofas para que nos den estrógeno. La primera mitad. En la segunda mitad se inicia la fase lútea en el ovario, la fase secretora en el endometrio y la LH está estimulando a las células tecales para que nos den progesterona. Estos son los estímulos externos, ¿sí? Que vimos nosotros, endorfinas hacían que se empiece a producir por esas concentraciones reducidas de estas hormonas. Iban al hipotálamo, principalmente a esos núcleos que se encargan de todo el proceso del eje en la mujer. Esas fibras partían de esos núcleos con alta pulsatilidad, porque ¿quién es la proteína que se está encargando de enviar este mensaje? Que se encuentran reducidas las concentraciones hormonales. Entonces, esa hormona estimulante nos da la GnRH con alta pulsatilidad para que nos dé la FSH, se inicie la etapa folicular en el ovario, proliferativa en el endometrio y secundariamente producción de estrógenos. Recordemos un poco que los ovarios nosotros lo vamos a encontrar en número de 2, el tamaño 1, 2, 3. Tenemos nosotros en sus dos partes una corteza donde vamos a encontrar a todas estas células foliculares para el desarrollo y la maduración folicular y también secundariamente la producción hormonal. Y una parte central donde nosotros vamos a encontrar tejido conjuntivo, vamos a encontrar los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios que se encargan de penetrar en los ovarios. Corteza y médula. El número de 2, blanco anacarado, y mide 1, 2, 3 centímetros. Ellas tienen dos funciones interrelacionadas con la producción de los ovocitos, ¿cierto? ¿Sí? Y la fabricación de esteroides y péptidos hormonales. Van a crear un ambiente adecuado para la fertilización y para la implantación ulterior de ese embrión en el endometrio. Ese es el objetivo siempre de cada ciclo. ¿Quién está? Ariel, háblame de esta teoría. Ya lo vimos. Ya es bien conocida, por eso dije que hoy vamos a hacer un repaso más específico de todo el tema. Contame un poco, Ariel. ¿Qué tenemos acá? Esto les voy a preguntar hoy, mañana y siempre. ¿Qué estás mirando? La teoría bicelular. Mira, dos células, ¿sí? Este grupo celular, mirarlo de esta manera, que son las células de la granulosa, ¿cierto? Y estos son las células tecales, dos células, ¿sí? Y lo vas a encontrar en su superficie como un receptor a nivel de las células tecales a la LH, ¿sí? Y a nivel de las células de la granulosa le vas a encontrar, Ariel, a la FSH, ¿sí? Nuestra materia prima, ¿quién es? ¿Eh? ¿Qué?
Que problema raciocínio. ¿Cómo continúa la historia? ¿Cómo continúa? Sí. Ayúdale a Ariel. Vaishu lá é o processo da. Mãe, Me perdiste la paciencia. Mira, Ariel. 2 células, 2 gonadotrofinas, ¿sí? Acá que tenemos producción hormonal. ¿Dónde están esas células tecales y esas células gonadotróficas? ¿Dónde están? Claro, ¿sí? ¿Te acuerdas de esas células foliculares, esas semillas que estaban acá diferenciándose y madurando? ¿Sí? Y la madura contenía el ovocito maduro, ¿te acuerdas? Bueno, en esa superficie hay 2 tipos celulares. Las células de la teca y las células de la granulosa, ¿sí? A partir de acá, nuestra materia prima, hola colesterol, ¿y quién no me rescata? La LH, ¿sí? Agarra todo el colesterol y lo introduce dentro de las células tecales para convertirla en andrógenos, ¿sí? LH, que se encuentra en la superficie de las células de la teca, rescatan el colesterol para convertirlo en andrógenos, ¿sí? ¿Entendiste hasta ahí la historia? ¿Quiénes son esos andrógenos? ¿Cuáles son los andrógenos que conocemos? Principalmente, no, eso es un sí, cuando nosotros hablamos de andrógenos, vamos a hablar de quién? Progesterona, testosterona, porque nosotros tenemos producción, ¿sí? Después, mira, Ariel, estos andrógenos pasan a la circulación, ¿sí? Pasan. ¿Y quién le rescata? La FSH. Rescata todos los andrógenos que se produjeron en las células tecales, ¿sí? Y dentro de las células de la granulosa, estos estrógenos, mediante esta enzima súper importante que es la aromatasa, ¿viste acá? Andrógenos, enzima aromatasa y lo convierte en estrógenos. De ahí, 2 células, 2 gonadotrofinas. Y de esa manera también se producen las hormonas. ¿Entendiste la historia, Ariel? Uy, mamá. ¿Sí? ¿Quedó claro? Tenemos así una función coordinada de células vecinas. Las células tecales, mediante una acción de la LLH, nos dan andrógenos. Y las células de la granulosa, a nivel de las células de la granulosa, mediante los receptores FSH, nos dan estrógenos. Y así te voy a preguntar a ti, porque también necesito saber
la otra importante función, una vez que se reclutan esas células foliculares en cada ciclo, ¿cuánto se reclutaban, doctora? ¿Cómo era tu nombre? Te veo 3 veces por semana. Miércoles, viernes y domingo. Y no me acuerdo tu nombre. ¿Cómo era? Clara. ¿María? Clara. María Clara. ¿Y Clara? Tengo que sacar. Que viene conmigo los sábados por la tarde. Ella no vino. Bueno, Clara. María Clara. Cuando se iniciaba ese ciclo ovárico, ¿sí? Recibíamos el estímulo, GnRH, alta pulsatilidad, células gonadotrofas, me dan FSH, para que en el ovario se produzca ¿qué cosa? El reclutamiento folicular, ¿sí? ¿Cuántos folículos se reclutaban en cada ciclo? Sí, 15, 20, ¿sí? Pero una cantidad de folículos. Solamente una. Y ellas pasan por todos estos campos. Vamos a darnos cuenta. ¿Y se acuerdan que había hormonas que se encargaban y decía feedback negativo corto o feedback positivo corto? Porque a este nivel local, a nivel del ovario, ahí, y nombraba principalmente a la inhibina. La inhibina es la hormona principal reguladora a nivel autóctono, a nivel de los ovarios. Y también les voy a preguntar cuando hable de feedback corto. Ella se encarga de que de esos 15 folículos, solamente una llega a ser un folículo de De Graaf o preovulatorio o folículo maduro. O sea que ahí otra vez le vamos a encontrar a esos números. Vamos a encontrar los folículos primordiales en etapa de formación y en esta etapa ella se recluta. ¿Te animas a decirme, María Clara, en qué etapa de división está meiótica? ¿De la qué? ¿Meiosis 1 o 2? Meiosis 1. Excelente, bueno, están en esta etapa, ¿cierto? En esa etapa ya eran reclutadas. Y empieza la etapa de diferenciación. De saber que solamente una va a llegar a la madurez. Y pasan a ser los folículos primarios, vamos ya a ver un nuevo grupo celular proliferando. Vamos a encontrar núcleos más agrandados acá dentro de la superficie y acá ya le vamos a encontrar a todo el grupo celular, a las células de la granulosa, a las células de la teca interna, a las células de la teca externa. Acá vamos a encontrar la proliferación celular y el folículo maduro, folículo terciario, donde la capa de las células de la granulosa ya van originando células independientes para que comience esta cavidad que es muy importante, que es la cavidad antral. Y al final reconocer solamente dos grupos celulares. Un grupo de las células internas, que le vamos a encontrar al ovocito maduro. Y este grupo celular que va a terminar de ser ¿el que va y qué? Sí, sí, eso. Y entramos. La ovulación, que es la que se encuentra a mitad del ciclo, por eso hablamos de ciclos de situaciones preovulatorias y posovulatorias, porque en el día 14, en mitad del ciclo, ocurre la ovulación. La fase folicular, yo tengo crecimiento inicial, reclutamiento folicular, crecimiento inicial. La fase intermedia, donde unas mueren y el resto continúa su etapa de división,
ovario se libera y tenemos dos situaciones: que regrese o que progrese. ¿Y la progresión de quién va a depender? ¿De quién? Sí, de la hormona coriónica humana, que nos va a empezar a dar las células trofoblásticas secundarias de esa fecundación. Entonces ella podría convertir esta fase en proliferativa, vascular y progresión. Otra vez las distintas fases. Vamos a encontrar la fase folicular, ovulatoria y lútea. ¿Dónde? ¿Dónde vamos a encontrar estas fases? En el ovario. Proliferativa y secretora en el endometrio. Así van a ser las preguntas directas. Acá ya es la unión de todo lo que es el ciclo: maduración, diferenciación folicular, ovulación, etapa lútea, menstruación, proliferación, secreción. Estamos. ¿Pregunta? ¿Dudas? Sí. A nivel de los ovarios, vos tenías todas las proteínas mensajeras, ¿verdad? Que se encargaban de estimular y de inhibir esta función entre el eje, en la hipófisis, el hipotálamo, la hipófisis y el ovario, ¿cierto? Pero en el ovario también vos necesitas un regulador específico, ¿sí? Cuando se reclutan las células foliculares para que se inicie la etapa folicular en el ovario, ¿cuántos folículos tenés acá? 15, 20, ¿cierto? Alguien acá, de manera local, se va a encargar de poder reconocer quién de todas está pasando por todo ese proceso de maduración. Reconocer a la más apta, porque solamente una tiene que llegar a la madurez. Y se encarga de que el resto, doctora, sufra una apoptosis y regrese. Entonces, esta función local, esta regulación local, se encarga de inhibir. Cuando yo quiero dosar la capacidad, doctora, la calidad de los folículos, ¿sí? Le voy a dosar a ella. No le voy a buscar a la LH, a la FSH, a la estradiol, a la progesterona. Probablemente le dosa a ella, doctora. Su presencia o su ausencia va a depender siempre de la calidad de los folículos. ¿Entendiste? Sí. Doctora, ¿qué acontece con los corpos polares que foi formado? ¿Qué cosa qué? O que acontece com os corpos polares que foi formado? Y ellos son los que se van a... ¿En qué momento ella desaparece? ¿Vos te acordás de esas membranas que cubrían toda la superficie del ovocito? Que se encargaban que en su superficie vos tenías proteínas que se encargaban de que solamente una la penetre y el resto, exactamente. Bueno, ella sí, ya se produjo una fecundación, ya se produjo todo ese proceso de división celular, 2 células, 4 células. En etapa de mórula todavía ella sigue protegiendo. Y una vez que se deposita dentro de la cavidad uterina, sale esa estructura, empieza las proteínas a ingresar dentro de esa célula para que tengamos al blastocisto, para que se pueda implantar.